Hola, hola de nuevo. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles algunas cosas muy breves. Primero, hoy ha sido un día muy especial porque me he iniciado, más bien es la segunda ocasión que me inicio o que hago el intento de iniciarme en hacer tortillas. Una cosa aparentemente sencilla, pero que a mí me ha resultado complicada. No le encuentro todavía el modo de agarrarle la calidad a la masa, o me queda muy aguada o me queda muy seca. Y termino haciendo corajes y aventando la masa y acaba la cocina llena de masa, porque soy corajudo, soy de un temperamento tempestuoso en ocasiones. Pero el agua no llega al río, la sangre no llega al río. En fin, esa es una cosa. La segunda, leo hoy una noticia que me da relativo contento. Como actividad por los festejos del centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz, mi admirado Octavio Paz, mi principal influencia o una de mis principales influencias en la escritura, el Fondo de Cultura Económica publicó el libro El río reflexivo, poesía y ensayo en Octavio Paz, de 1931 a 1958. Y lo escribió el investigador Anthony Stanton, uno de los que por muchos años fueron colaboradores en la revista Vuelta y todavía actualmente en la revista Letras Libres. La casa editorial, el Fondo de Cultura Económica, destacó que este volumen, publicado dentro de su colección Vida y Pensamiento de México, aparece en el mercado justo cuando se recuerda al poeta hoy, martes 31 de marzo, que hubiera cumplido 101 años de vida. Este es el segundo punto que quería yo tratar. Y este segundo punto me da pie para el tercero, que tiene que ver precisamente con otro libro que se publicó el año pasado del escritor Alberto Ruiz Sánchez. Es el libro que se llama Una introducción a Octavio Paz y forma parte, es el número 579 de los breviarios de cultura del mismo fondo editorial, del Fondo de Cultura Económica. Quiero amarrar las tres cosas por lo siguiente, aunque parezcan tres temas distintos, los quiero amarrar de la siguiente forma. Hacer poesía, escribir en general, un ensayo, un artículo periodístico, una novela, un cuento, parece cosa del otro mundo. O parece una cosa muy sencilla, según como se lo quiera ver. Hacer tortillas también parece una cosa muy simple, pero hay que saber qué cantidad de agua, qué cantidad de sal hay que ponerle para que la masa quede en su punto y que ésta después no se pegue en las manos o en la tortilladora o no se deshaga en el comal con el calor al secarse. Tienen su gracia una y otras cosas. Tanto la panadería como un tejido, por eso me he metido también en el tejido, como la poesía, requieren concentración, atención, requieren oficio, requieren entrenamiento, requieren instrucción. No es nada más agarrar la masa, hacer la bola y pum, soltarla sobre el comal. No significa agarrar las palabras, revolverlas y ¡zas!, colocarlas en un papel en blanco, a ver qué emociones producen. No, son algo mucho más complejo. Y en ese sentido, el libro que está por salir me da relativo contento porque, por un lado, qué bueno que por lo menos con eso ya, bueno, no por lo menos, sino con esta nueva edición, se termine de festejar los 100 años de Octavio Paz, que comenzó el año pasado, esa celebración con muchos eventos, publicaciones y demás. Pero por otro lado me da relativo contento porque tras leer este libro de Alberto Ruiz Sánchez, un escritor que respeto mucho, me dio verdaderamente mucho coraje porque está muy mal escrito. Porque este libro está plagado de errores gramaticales que no se conciben en un escritor de la talla de Alberto Ruiz Sánchez para hablar de un escritor todavía de mayor talla y al que él mismo entrevistó y con el cual él publicó y trabajó, como es Octavio Paz. Fallas de concordancia por todos lados. Tal vez la ortografía está cuidada,
pero hay una concordancia, sobre todo verbal, espantosa. Cuando quiere hablar en pasado, termina hablando en presente histórico y viceversa. Quiere hacer todo en presente histórico y termina metiendo pasados o pasados pluscuamperfectos. En fin, hace una revoltura de verbos que me parece verdaderamente inconcebible, enojoso y triste para una editorial de la talla también del Fondo de Cultura Económica, a quien debemos títulos fabulosos. Para terminar de amarrar estos temas de las tortillas, la poesía, Octavio Paz y una editorial, quiero, no obstante lo mal escrito que está, rescatar algunas citas que el mismo Alberto Ruiz Sánchez hace al respecto de la poesía, citas del mismo Octavio Paz, a quien por cierto tuve ocasión de conocer en 1990, cuando se instaló la exposición Los privilegios de la vista en lo que era el Museo Centro de Arte, el Museo Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que era de Televisa, así se llamaba, Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Allí yo estaba preparando mi tesis, Estética y Comunicación, en busca de una actitud estética, y acudí a esa exposición alrededor de unas 3 veces o 4, precisamente para poder estudiar las obras que tanto habían llamado la atención a Octavio Paz, mi admirado y mi gran influencia. Por lo tanto, me detenía mucho en las obras. Cierto día estaba yo ante una de las obras de esta exposición, y entonces llegó Octavio Paz, sin más, como cualquiera. Estaba haciendo una sesión fotográfica, y tengo entendido, si mal no recuerdo, que esa obra ante la que yo estaba en ese momento era una de las que más había influido en el poeta. Se tomó la fotografía y terminando la foto me acerqué, lo saludé, le expresé mi admiración, le expresé mi interés de poder publicar en letras libres, estreché su mano, cosa que no voy a olvidar. Él con mucha amabilidad, con mucho don de gente, me atendió, me escuchó y me ofreció que mandara un texto a la editorial, no recuerdo quién era el editor entonces, para que pues se evaluara la posibilidad de que se publicara. Vuelta siempre fue una revista muy especial, muy específica, exigente, quisquillosa, pero al mismo tiempo también abierta. Yo tenía esperanza de que pudiera suceder algo, no sucedió nada. No obstante, pues yo sigo aquí, escribiendo, haciendo mis cosas y teniendo muy claro la dificultad de ser poeta. Estoy leyendo, entre otros libros también, Vivir para contarlo, de Gabriel García Márquez, la autobiografía novelada de Gabriel García Márquez. Llama mi atención cómo él, como muchos otros en sus familias, cuando de pronto se dice, me voy a dedicar a escribir, pegan el brinco, se persignan, ponen el Jesús en la boca, como si ser escritor fuera lo más deleznable. Es un trabajo como cualquiera, como el del zapatero, o al menos así debería de ser. El problema no es tanto del oficio, de quien escribe, o de por qué lo hace. El problema está en la sociedad. La sociedad que a final de cuentas pone estigmas a las ocupaciones. Estigmatiza a las prostitutas por tales razones. Estigmatiza a los homosexuales por otras. Estigmatiza a los poetas, a los artistas pintores, a los actores por otras razones. A los artistas inclusive, especialmente a los del teatro, se les enterraba en tierra franca, non santa. ¿Por qué? Porque se les consideraba endemoniados. Bueno, estoy endemoniado tal vez. Decía Octavio Paz respecto de este tema que introduce primero, él se preguntaba, retomo las palabras de Alberto Ruiz Sánchez, él se preguntaba de nuevo y de múltiples maneras, en Los hijos de Limo concretamente, maneras sobre el porvenir de la poesía. Amenazada ahora por la lógica ciega del mercado, como antes lo fue por las religiones y las ideologías políticas, la poesía es la otra voz, resume Ruiz Sánchez, que nos permite reconciliarnos con nuestra condición humana más radical. Y cita
a Octavio Paz. Y yo hago mías las palabras de Octavio Paz. Su voz, la de la poesía, es otra porque es la voz de las pasiones y las visiones. Es de otro mundo y es de este mundo. Es antigua y es de hoy mismo. Antigüedad sin fechas, poesía herética y cismática, poesía inocente y perversa, límpida y fangosa, aérea y subterránea, poesía de la ermita y del bar de la esquina, poesía al alcance de la mano y siempre de un más allá que está aquí mismo. Retoma de nuevo Ruy Sánchez. Paz se inquieta también por la posible función de la poesía, algo que también inclusive algunas amistades me han preguntado, ¿para qué demonios sirve la poesía? En palabras de Paz, esto es, incluso puede decirse sin exagerar, que el tema central de este fin de siglo XX, entrando el XXI, no es el de la organización política de nuestras sociedades, por más que nos peleemos con la democracia, ni el de su orientación histórica. Lo urgente hoy es saber cómo vamos a asegurar la sobrevivencia de la especie humana. Ante esa realidad, ¿cuál puede ser la función de la poesía? ¿Qué puede decir la otra voz? Ya he indicado que si naciese un nuevo pensamiento político, la influencia sería indirecta. Recordar ciertas realidades enterradas, resucitarlas y presentarlas ante la cuestión de la sobrevivencia del género humano en una tierra envenenada y asolada. La respuesta no puede ser distinta. Su influencia sería indirecta, sugerir, inspirar e insinuar. No demostrar, sino mostrar. Y eso es lo que hacemos quienes escribimos, ya sea para periódicos, ya sea una novela, pero especialmente poemas. Somos esos entes raros que la gente ve de soslayo, por encima del rabillo del ojo, pues. Y hay gente, incluso cercana, que de pronto me pregunta, ¿por qué escribes? ¿Por qué no te dedicas a trabajar? ¿Acaso esto no es un trabajo? Lo es. Que la sociedad no lo tenga valorado, que la sociedad no establezca una cota, una paga, emolumentos para quien trabaja con las palabras, para quien trabaja en pulir, en darle vida, en rescatar incluso la herramienta fundamental que nos hace más humanos como es el lenguaje. Eso no es culpa nuestra. Eso no viene con la vocación, porque esto trata de una vocación además de un oficio. Así como el maestro tiene vocación de enseñar, así como el ama de casa tiene vocación de dedicarse a su hogar, a su familia, así como el empresario tiene vocación de generar riqueza, el poeta tiene vocación de explorar en la belleza y entresacarla desde los resquicios más increíbles, más indescriptibles. Uso las palabras de Octavio Paz para contestar a quienes me han preguntado por qué escribo, porque él también lo respondió. Él decía, he escrito y escribo movido por impulsos contrarios, para penetrar en mí y para huir de mí, por amor a la vida y para vengarme de ella, por ansia de comunión y para ganarme unos centavos, cuando los pagan, para preservar el gesto de una persona amada y para conversar con un desconocido por deseo de perfección y para desahogarme. En suma, para vivir y para sobrevivir. Por esto, porque estoy vivo todavía, escribo ahora estas líneas. ¿Sobreviviré? Ni lo sé, ni me importa. El ansia de supervivencia es, tal vez, una locura, pero es una locura ingénita, común, inextinguible. Más allá de mi salvación o de mi pérdida ultraterrena, declaro que al escribir aposté por la más frágil y preciosa facultad humana, la memoria. Y finalmente, la poesía exorciza el pasado. Así vuelve habitable el presente, todos los tiempos
el tiempo mítico largo como un milenio a la centella del instante, tocados por la poesía, se vuelven presente. Lo que pasa en un poema, sea la caída de Troya o el abrazo precario de los amantes, está pasando siempre. El presente de la poesía es una transfiguración. El tiempo encarna en una presencia. El poema es la casa de la presencia, tejido de palabras hechas de aire. El poema es infinitamente frágil y no obstante, infinitamente resistente. Es un perpetuo desafío a la pesantez de la historia. Es, añado yo, como la tortilla entre las manos, que hay que amasarla suavemente, cariñosamente, para que no se deshaga entre las manos. Espero que haya sido de su agrado esta entrega y hasta otra próxima ocasión. Bye.